pregunta. En realidad todo está sobre lo mismo, no hay amplitud. Oye, en la primera parte vamos a hacer un repaso después de esto, ya lo vemos después. ¿Algún comentario sobre el examen? Están con cámara. ¿Cuánto tiempo nos va a dar, ingeniero, para responder todo? Alrededor de normalmente por cada pregunta son como 3 a 5 minutos. Si son cortas, 3, y si son largas, 5 más o menos. Si son 15 preguntas, serían 45 minutos. Alrededor de unos 45 a 50 minutos van a ser. Las preguntas van a estar entre 15 y posiblemente 20. ¿Ya? Pregunta directa. Hay que aprenderse valores adecuados. No vayan a decirme, le voy a poner una memoria de 547 megas. Eso no existe. ¿Ya? Entonces hay que utilizar valores correctos. Los valores que hay en la lista de precios, ahí hay bastantes valores correctos, adecuados. Esa lista de precios que hay en Compasser. Con relación a los procesadores, también pueden usar valores correctos. Todos los valores que se manejan son los que tienen que ir aprendiendo. ¿Algún comentario, alguna duda? En una primera parte, en el avance que hicimos, hemos visto las partes que constituyen un computador. ¿Qué cosas necesitaríamos comprar para armar un computador? Una tarjeta madre principalmente. O sea, empecemos siempre de lo más fundamental. Ya posiblemente lo más fundamental sea el procesador. Yo quiero tal procesador. Eso es como si fuera el cerebro. Ya. Compraríamos procesador. Y en base al procesador que compramos, la placa. La placa madre. ¿Ya? La placa madre. Aprendan algunos modelos de placas madres actuales. Los códigos o los números o la identificación de procesadores también actuales. Después, tengo procesador, tengo placa madre, ¿qué más pudiera comprar o necesito comprar? La memoria. La RAM. ¿Cuál? La memoria RAM y ROM. Memoria RAM. No, la memoria ROM ya está incluida en la placa madre. Entonces, memoria RAM. En memoria RAM hay que ver la capacidad y el tipo. Eso se determina en base a la placa madre. Hay que ver qué memoria soporta la placa madre. Después de la memoria, ¿qué más haría falta? Si le alcanza para una tarjeta de video y hay que ver la fuente igual. Ya, lo primero sería, antes de tarjeta de video, necesitamos el disco duro. Actualmente ya la combinación es usar un disco duro para datos solamente y un disco sólido, un SSD. El disco duro se identifica por Hard Disk Drive, HDD, y el disco sólido se identifica por Solid State Drive, Disk. Entonces, eso significa SSD. El SSD se utiliza para cargar en ese disco el sistema operativo, en este caso Windows o Linux, si es que hubiera. Y en el disco HDD, que es más barato en costo, se pudiera usar solamente para almacenar datos, información, instaladores, etc. ¿Ya? Esa es actualmente la combinación que se está utilizando. Esa es la que tienen que ya manejar. Entonces, como almacenamiento, un SSD para el sistema operativo y un HDD para los datos. Después del disco duro, ¿qué haría falta? Siguiente en importancia. Un cooler, quizás. La fuente. El case, pues, directamente el case. Se compra el case, después la fuente. A veces, si es que uno no quiere gastar mucho, se compra un case que ya tenga su fuente genérica. Y si tiene un poco más de presupuesto, entonces compra un case y su fuente separado.
Después del case, habría que ya comprar, puede ser el lector, aunque en algunos casos ya, si no va a usar lector, ya no compra el lector de DVD o de Blu-ray. Por ahí ya no hace falta, directamente todo lo hacemos a través de USB, memoria USB. Después de eso, ya tenemos el case, haría falta el teclado, el mouse y el monitor. Con eso ya tenemos un computador básico. Ahí, a partir de ahí ya le pueden agregar tarjeta de video o tarjeta de sonido, depende de qué es lo que uno quiere hacer. De repente, un gamer, hay que cambiar el sistema de refrigeración. Prácticamente serían esos todos los elementos. Para complementar, de repente haría falta comprarse su parlante y también su impresora. Y ahí tenemos un sistema de computación completo. Ahora, a cada uno de esos componentes hay que darle un precio aproximado. Un procesador Core i7 de generación 11, ¿cuánto más o menos estará? Hay que buscar valores aproximados. Si quieren valores más o menos reales, hay que buscar en Amazon. Eso dan una pauta de un valor, se puede decir, base. A partir de ahí, si consiguen acá en Santa Cruz esos dispositivos, posiblemente van a estar 10 o 20 dólares o 30 dólares más que lo de Amazon. Entonces, el precio de Amazon nos ayuda a tener una idea para que no nos engañen. Entonces, ya con esa idea uno puede buscar un procesador. Lo mismo es para todos los componentes. Una idea de precio. Esa sería la primera parte. ¿Qué cosas comprar para ensamblar? La segunda parte que vimos eran las partes que constituyen a la placa madre. Ahí empezamos a identificar cuál sería el primer parte que se identifica en la placa madre. El socket. El socket para el microprocesador. Hay que recordar el tipo de socket. ¿Ya? Tipo de socket para el procesador. Después de eso, ¿qué vendría? Los zócalos de memoria. Sí, puede ser, pero vámonos primero por el chipset. ¿Ya? El chipset. El chipset puente norte y puente sur. ¿A quiénes controla el chipset puente norte? ¿Qué dispositivo? ¿Con quién se conecta directamente, en otras palabras? Hay que repasar eso, ¿ya? El chipset, el puente norte, se comunica directamente con el procesador y también se comunica directamente con los zócalos de memoria, los sockets para la memoria. Y también se controla directamente al conector de video, puede ser PCI Express. Y también se conecta directamente con el puente sur. El puente norte controla a los dispositivos que trabajan a alta velocidad de transferencia. Y el puente sur controla todos los dispositivos de baja velocidad. ¿A quienes controla? Puede ser los puertos USB, los puertos PCI, que no son Express, los SATA, si tiene los IDE, y todos los demás dispositivos que están en la placa madre, incluida el video. Hay un video básico. Hay el conector de audio también básico, conector de red básico, y todos los puertos que tuvieran, todos los puertos USB. Esos son controlados por el puente sur. Después del chipset, ¿qué más viene en importancia? Los zócalos para la memoria. Hay que ver qué tipo de memorias soporta ese zócalo. Después, ¿qué más vendrían en la placa madre? Ya dijimos, ¿no? Los conectores PCI Express. La RAM. Ese es el zócalo, pues, zócalo para la memoria. Después está el conector ATX
para la fuente de alimentación. Hay ATX primera versión y segunda versión. El conector ATX para la placa madre de 12 voltios, que tiene 4 o 6 conectores. Luego están los conectores para los discos SATA. Luego puede ser la batería y los conectores para el panel frontal. Aparte de eso, hay conectores para los ventiladores del case o del procesador, sus conectores respectivos. Eso sería más o menos a grandes rasgos todas las partes de la placa madre, que hay que conocerlo. En el procesador, ¿qué información interesa saber? Primero estaría la marca, luego el tipo de procesador, luego la velocidad y el caché. Hay que anotarse valores reales de cada uno de ellos. Marca, tipo, la velocidad interna y el caché. Para la memoria RAM, ¿qué interesa saber? Primero sería el tipo, luego estaría la capacidad. Esos dos datos, y por ahí la marca, ¿no? ¿Y la velocidad interesa, Inge? ¿Cómo? La velocidad. Sí, la velocidad, frecuencia en milisegundos, o la velocidad también de transferencia. Fundamentalmente el tipo y la capacidad, valores reales. ¿Qué significaba Dual Channel? ¿Alguno me puede recordar eso? Es cuando ponemos una memoria, puede ser de 4 y 4 para ser 8 gigas. Dual Channel es una característica que permite hacer una lectura más rápida de la memoria, ¿ya? Entonces ayuda en la velocidad de memoria, de la transferencia de memoria. Y para conseguir Dual Channel hay que tener dos módulos idénticos, 4 GB, 4 GB. La velocidad, 1333, 1333. Ambas tienen que ser idénticas en todo aspecto. Si en lugar de ponerle yo 4 y 4 le pongo una de 8, no tengo Dual Channel. El Dual Channel es dos idénticas. Bien, ¿qué otro aspecto? ¿Alguna duda? En la fuente de alimentación, ¿qué me interesa saber? El voltaje. La capacidad de voltaje. La potencia en vatios. Ya, algo que van a hacer como trabajo adicional, ahí en el libro que dice Hardware desde cero, ahí están las potencias básicas de los diferentes componentes. Aprendan a calcular cuánto más o menos la potencia que se necesita, ya, un valor aproximado. Le va a indicar cuántos vatios es para procesador, cuántos vatios para disco duro, para placa madre, y suman, y esa es la potencia requerida. Aprendan a calcular eso, esa va a ser una pregunta segura. Calcular la potencia que requiere un computador y anotan todo eso. La fuente. Para el disco duro, ¿qué interesa saber? La tecnología sería, si es SATA o... El tipo de conector, pudiéramos decir, SATA o IDE. Y ahora en los SSD hay que ver también el tipo de conector. Puede ser SATA o puede ser M.2. Luego interesa saber la capacidad. Y en algunos casos también incluye potencia y en el disco duro HDD la velocidad del motor. Hay dos velocidades, 7200, 5400 y 7200 y otra de 10000. Memoria, disco duro. Bueno, esos son casi todos los elementos. Por último, la instalación eléctrica.
cómo sería el circuito de instalación eléctrica adecuado para un sistema de computación, tiene que incluir la jabalina y el térmico que corta la alimentación. Acoplado a eso, tiene que haber puede ser un estabilizador de voltaje, un UPS para cuando se corta la energía eléctrica, y luego el supresor de pico. Casi son todos los elementos que se habla cuando se habla de las partes del computador, características. Por último, ¿cuáles son las etapas para ensamblar? Les mostré un video, tenían que hacer como un registro de actividades. Hay que relatar brevemente cuáles serían los pasos, ¿ya? Mírenlo el video, lo vuelven a anotar y tratan de verbalizar eso, anotar en su cuaderno. ¿Cuáles son las etapas? Sí, para ensamblar un computador. ¿O cuáles son los pasos para ensamblar un computador? Eso sería como un resumen de lo que hemos visto a grandes rasgos. Por ahí también les pregunto, ¿cuál es la estructura de un disco duro? La estructura física y la estructura lógica. Las partes de un disco duro. ¿Alguien recuerda las partes de un disco duro? La estructura. Está compuesta por varios tipos de discos, algo así. No, si les pregunto cómo sería la partición, ahí sí me dirían las particiones. ¿Cuáles son las particiones del disco duro? Las particiones son esas compuestas por discos, ¿no? Que vienen intercaladas con un... No, por un lado está la estructura física. La estructura física está formada por los discos o platos, por el motor, la parte electrónica o controlador y los cabezales de lectura. Ahora, la parte lógica de eso, cada disco está dividido en pistas. Exactamente. Y en sectores. La intersección de una pista y un sector genera un sector. ¿De qué tamaño es el sector más pequeño? Le dije, de 512, ¿no? 500, sí. Ahora, el sistema operativo no maneja por sector, maneja por clúster. Un clúster puede estar formado por 1, por 2, por 4, por 8 sectores. Depende del sistema de archivo. Entonces, en el caso de Windows, ¿alguien se acuerda de qué tamaño es el clúster? ¿Cuántos bytes? 61. 4096, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran 8 sectores. Ya, 8 sectores. Lo pueden verificar también usando Windows. Ahora, la partición, normalmente la partición se refiere a cómo voy a dividir el disco duro. La primera división significa la partición primaria. Lo que queda es partición extendida. En la partición extendida puedo crear particiones lógicas. ¿Ya? La partición primaria generalmente se identifica por la letra C. Las particiones extendidas van a ser las lógicas D, E, F y así sucesivamente. Sí. Ahora, la estructura ya de una partición va a tener el MBR de una partición primaria, el MBR, el FAT, la raíz y el data, las 4 partes de la partición primaria.
El MBR es el primer sector de arranque. En ese sector se copian las instrucciones de arranque para el disco duro. Si se daña el sector MBR, ese disco duro ya no va a servir para encender el computador. Puede servir para guardar datos, pero no para encender el computador con Windows. Y en algún comentario, esos serían prácticamente los puntos que hemos visto sobre el computador. Son bastantes puntos. Aquí en el tema del voltaje, usted va a preguntar, bueno. ¿Cuáles son los voltajes para la fuente? Tienen que acordarse de eso es muy básico. Y calcular la potencia de un computador, algo así. Sí, lo que necesita. Los voltajes son, pues, ¿cuáles son los voltajes? Los primer voltajes que se utilizan. 110. 12 voltios, ¿verdad? 12 voltios que son los cables amarillos. Después están 5 voltios los cables rojos. Y después ya adicionalmente 3.3 voltios. ¿Cómo se arranca una fuente directamente sin usar el computador? Haciendo un puente entre el cable verde y cualquier cable negro. Correcto, esa es la respuesta. Ya hacemos puente entre el cable verde y cualquiera de los negros, conectado a la corriente, y esa fuente va a arrancar. ¿Ya? Y en ese punto podemos medir los voltajes de la fuente para ver si es que están los valores correctos. Por ahí alguno está dañado. Prácticamente son todos los puntos que hemos visto. ¿Alguna aclaración adicional? Yo entré un poco tarde, ingeniero, y quisiera saber si ya se definió fecha del examen. Sí, Al próximo jueves. sí, son unas 15 a 20 preguntas. Ah, para este jueves, ¿no? Sí, este jueves, dentro de 2 días. Ok. ¿Alguna aclaración? Si no hay más preguntas, ahí terminamos. Este es el tema del libro, ¿no? ¿Cómo? Todo del libro, eso no es lo que hemos avanzado hasta el momento, ¿no? Sí, todo el libro, pero hemos visto varias partes en internet. Sí. Le he mandado los enlaces algunas veces. Ya. Disculpe, ¿qué tiempo durará el examen? ¿Puede repetirlo o no? Va, unos 40, 50 minutos posiblemente. Entre 3 y 5 minutos por cada pregunta. Como de águila, adelante. No hay más preguntas relativas al examen. De ustedes es tipo A, tipo balón. Ingeniero, va a ser escrito, ¿no? No importa cualquier hoja, ¿no? Sí. O tiene que ser sí o sí hoja. Papel bond, tamaño carta. Ok. Y lo entregamos en la La página imagen o a su WhatsApp. usan Scanner para poder sacar foto y corregirla un poco. Recuerden que Scanner puede aclarar si es que está muy borroso y si es que está torcido. Utilizando los puntos de referencia uno lo puede acomodar. Y por último, automáticamente Scanner lo acomoda de la mejor forma. Entonces hay que seguir los pasos uno por uno. Eviten enviar imágenes distorsionadas sin usar Scanner. Ya si usan directamente su cámara van a salir todas torcidas y esas van a estar mal. Posiblemente no se puedan leer correctamente. Scanner les corrige la posición y también la nitidez, el brillo, el fondo. Bien, jóvenes, eso es todo. Voy a tomar la asistencia y nos vemos el día jueves para el examen. ¿Listo? No hay más. Ok, hasta luego. Bien. Hasta luego.